Cada 6 años que se llevan elecciones federales, se abre la posibilidad de aquellas organizaciones que buscan un registro. Este año se inscribieron en esta lista 52 organizaciones, de las cuales al día de hoy solamente quedan 32 en esa búsqueda de registro, ya que todos los requisitos que pide, en este caso, la ley electoral, son, en este caso, demasiados, son en el sentido de no permitir que ninguna fuerza, digamos, se aglutine a tal grado de conformarse como partido político. Y eso nosotros lo consideramos, lo analizamos y en este momento creemos que tenemos esa capacidad a nivel nacional. Hay que reconocer también de las carencias que hemos tenido como OPT en algunos sentidos, uno de ellos, el más importante en el sentido de construcción, que viene siendo la situación económica. Pero el día, digamos, 9 de noviembre arrancamos con las 20 asambleas que vamos a llevar a cabo a nivel nacional, en las que el Distrito Federal se llevó la Asamblea Estatal OPTDF y que tuvimos una presencia importante de más de 3.500 compañeros en Villacuapa, que sin embargo, cabe mencionar que el Instituto Federal Electoral solo acreditó a 2.700 compañeros y no nos validó esa asamblea. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero dimos la demostración que, no siendo expertos en esta materia de la constitución de organización política externa, lo que viene siendo nuestra organización sindical, dimos un salto cuántico en el sentido de que sí podemos tener esa capacidad de respuesta de los trabajadores organizados. Posteriormente, el día 10 de noviembre, el domingo pasado, tuvimos la asamblea en el Deportivo Lechería y demostramos una organización teniendo la experiencia previa de lo del día 9 y cumplimos con todos los requisitos al aglutinar a más de 3.500 compañeros en el Estado de México, de los cuales se verificaron 3.100, que los cuales en este caso afiliados ya a la organización, y nos dieron por válida hasta este momento la Asamblea del Estado de México. Esto, desgraciadamente, no fue noticia de primera plana en los periódicos, no fue noticia, en este caso, de los medios oficiales. Es la segunda organización a nivel nacional que puede demostrar que organizándonos y, digamos, aún teniendo las trabas del Instituto Federal Electoral impone, tuvimos la capacidad de llevar a cabo esta asamblea y cumplimos todos los requisitos para llevar a cabo en el Estado de México esta asamblea exitosa. ¿Por qué estamos aquí en este momento? Se nos hace de suma importancia retomar esta situación de la organización política aquí en el Estado de Morelos. Hemos hecho un calendario que lleva estos últimos 2 meses de este año para poder cubrir estas 20 asambleas y en enero cerrar con una asamblea constitutiva nacional. En esa lógica, el día 30 de noviembre se está planeando que sea aquí en Morelos esa asamblea estatal y la posibilidad de poder cubrir todos los requisitos en este lugar. Les comento, el día 9 no nos acreditan la asamblea del DF, tuvimos en este caso o legalmente la posibilidad de posponerla para el día 23 de noviembre, que es sábado, igual en el mismo lugar que en Villacuapa, redoblando los esfuerzos, teniendo la experiencia de que hay elementos que en este caso tenemos que brincar, tenemos que salvaguardar muchas condiciones, pero tenemos la plena confianza de que el 23 podemos sacar sin ningún problema la asamblea del Distrito Federal. Estaríamos hablando de 2 asambleas muy importantes. El día, en este caso 17, que es domingo, que es la más próxima, se hará en el estado de Hidalgo. Se están haciendo todos los preparativos para que podamos cubrir todos los requisitos en Hidalgo. Y el día de ayer estuvimos en Puebla avanzando en los trabajos para que el mismo día 23, que es sábado, se lleve a cabo también en Necaxa, Puebla, la asamblea constitutiva de la OPT ahí en el estado de Puebla. Esto, ustedes dirán, los que están aquí aglutinados, dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el movimiento de resistencia que llevamos a cabo desde más de 4 años? Eso es algo muy importante que debemos de aclarar, que debemos de hacérselos entender a los compañeros, que la construcción de la OPT es una herramienta política que nos debe de servir para defender, en este caso, lo que consigamos en la mesa de negociación en próximas semanas, en próximos meses. Y estos trabajos que se han impulsado paralelamente al proceso de resistencia van en la idea de construir organización.
en el sentido de que no solamente las reivindicaciones que nosotros luchamos como organización sindical sean las únicas en las que estemos involucrados. En este año estamos planteando también la constitución de la nueva Central de Trabajadores, que ya se va desarrollando a tal grado de tener una aglutinación enorme y que posiblemente en este precongreso de este sábado que viene se vaya a ver la fuerza que está tomando esta nueva central. Y así como la nueva central, como la OPT, como la organización de usuarios, que están también haciendo un muy buen trabajo con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, lo que es la NUE, son herramientas que se han construido a través de este proceso de resistencia y que posteriormente nos tendrán que ayudar para que lo que consigamos no nos lo vuelvan a arrebatar. Esa es la lógica de la construcción de estas herramientas políticas y que nosotros debemos, en este caso, de asumir ese trabajo. Yo sé que se ha dado una discusión enorme en el sentido de lo que se está construyendo, pero que debemos de tener la capacidad de entender la magnitud de que el Sindicato Mexicano de Electricistas está en el eje, en este caso, de construcción de muchos instrumentos y que está en medio, en ese sentido, de poder aglutinar en todos los sentidos la lucha por el bienestar, en este caso, general. Y eso es un proceso histórico. Lo que estamos construyendo en este año va a pasar a la historia como aquellos intentos de poder llevar a cabo la representatividad de los trabajadores organizados y se está planteando hasta de los no organizados, que es un salto cuántico que el sindicato no se había planteado desde hace mucho tiempo. En ese sentido, nuestra visita en este momento es para hacer los preparativos de esa asamblea para el día 30 de noviembre, que salga todas las condiciones aquí en la División Cuernavaca, que podamos explicarle a los compañeros la necesidad real de construir estos instrumentos y que no se contraponen a los intereses del sindicato, que no se contraponen en el sentido de lo que se está buscando para reforzar la lucha y presionar al gobierno para poder adelantar o, en este caso, acelerar el proceso de la negociación con gobernación. Eso yo lo quiero dejar muy claro. Toda la discusión la podemos dar en todos los terrenos, las posiciones encontradas las podemos platicar y podemos llegar a consensos. Esto está abierto y quiero dejar también una situación muy clara. Nosotros, en la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, no se le está obligando a ningún compañero la asistencia ni se le está presionando a la participación. Este proceso de construcción debemos de entenderlo desde ese punto de vista y toda la discusión está abierta en cualquier espacio. Aquí eso yo lo quiero dejar claro porque se ha dado una discusión en las redes sociales en el sentido de cómo lo estamos construyendo y desde qué perspectivas. Aquí nadie se le está obligando o presionando a participar, pero si entendemos que la construcción de la OPT, de la nueva central y de todos los proyectos que tenemos en puerta son para el apoyo y en este caso para el resguardo de los derechos de los trabajadores, en especial del Sindicato Mexicano de Electricistas y de todas las demás fuerzas que se congregan en la OPT, ahí podríamos decir que no solamente vamos ya por la reinserción laboral, que es lo más importante, vamos a construir para pelear esos espacios de, en este caso, representación popular y representación de los trabajadores. Este es un volante que sale de nuestros compañeros de Hidalgo. Inicia con una pregunta que dice, ¿qué es OPT? Y después en el comentario que cierra dice, es una necesidad. Y en el curso del volante, con caricaturas, explican por qué es una necesidad. Si uno solamente mira 30, 40 años hacia atrás, encontrará que la condición de vida de los mexicanos, particularmente el pueblo y los trabajadores, en lugar de mejorar, ha ido hacia abajo. En lugar de ampliar nuestras conquistas, nuestros derechos, ha ido en retroceso. En lugar de ir cerrando el abismo entre ricos y pobres, este se ha hecho más grande. Hoy se pone en el centro quienes, como en una liguilla de fútbol, aparecen en qué lugar de la lista de los grandes millonarios. Y allí hay más de 50 mexicanos que acumulan y acumulan y acumulan riqueza.
Y en contraparte, si uno solamente observa los datos de América Latina, dicen, en América Latina se han producido o se ha generado por el modelo económico 10 millones de pobres, 5 de los cuales son en México. Es decir, en cualquier rubro, en cualquier parte que nosotros podamos observar, lo que vamos a encontrar con este sistema que vivimos es evidentemente que el sistema no sirve a los intereses del pueblo ni a los intereses de los trabajadores. Y entonces lo que hay que hacer es cambiarlo. ¿Y qué requerimos para eso? Desde luego construir la unidad del pueblo, construir los instrumentos que permitan esa unidad y al mismo tiempo dar la pelea porque transformemos de manera radical este país. Yo comento en general, solamente los estatutos del ESME dicen en una de sus obligaciones, en el artículo 6 de sus objetivos como sindicato, en la fracción cuarta dice cambiar el sistema económico. Y dice cambiarlo por un sistema sin ponerle etiquetas ni nombres ni nada, que permita a hombres y mujeres dignos vivir holgadamente del producto de su trabajo e impida enriquecerse con el trabajo de los demás. ¿Qué nombre le ponemos? El que quieran. Pero ese es el sistema social al que aspiramos. Ese es el sistema económico que beneficiaría a la mayoría de esta población. Por eso estamos peleando, porque los últimos 40, 50 años en este país no hemos visto nada de eso, sino todo lo contrario. Y si cualquiera de nosotros dice, pues veamos las opciones políticas que pudiéramos tener, bueno, ya vivimos decenas de años del PRI, lo estamos viviendo con este ignorante Peña Nieto. Ya hemos vivido la docena trágica con Fox y Calderón, con el PAN, y bueno, quién sabe si algún día lleguen los amarillos, ¿sí? Pero hoy las muestras que nos dan es que evidentemente en el pacto ya no podemos diferenciar prácticamente a ninguno. Sustantivamente es por donde estamos apuntando, por donde estamos trabajando, por donde queremos caminar. Y a eso es a lo que los estamos convocando. Y en realidad esta reunión, además de tener la característica de tratar de esclarecernos qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo estas propuestas, al mismo tiempo, desde luego tiene la importancia de reunirnos para preparar efectivamente la Asamblea Estatal del próximo día 30 de noviembre que vamos a tener aquí en estas instalaciones. Y desde luego, para la OPT, el camino legal es un espacio que hay que cubrir, aun cuando consideramos que no es el único. Pero es muy importante avanzar por todas las vías legales. Tenemos muy claro que a los partidos políticos con registro no les interesa que llegue ningún otro partido. La democracia de por sí es cara y lo que menos les interesa es andar repartiendo dinero entre más. No vamos a eso. También tenemos muy claro que con el pacto prácticamente tienen el espectro cubierto ellos y no requieren ninguna otra fuerza, ni que invada el Congreso, ni que invada los municipios, ni los estados, y mucho menos el gobierno federal. Eso está clarísimo. Conforme van avanzando los tiempos y las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Electorales, cada vez son más requisitos los que les plantean a las organizaciones para poder obtener el registro como partido político nacional. Para nosotros este proceso tiene
tres etapas básicas. Una es el asunto de convocar y poder reunir a más de 3,000 compañeros aquí en esta división para realizar la Asamblea Estatal de Morelos, que sea certificada por el Instituto Federal Electoral y efectivamente que sea válida. Eso es lo primero que tenemos que hacer, tener la capacidad de poder convocar a 3,000 o más de 3,000 ciudadanos del estado de Morelos para tener el quórum legal. Nuestra primera tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego tenemos que salir a invitar a la población. Tenemos que salir a invitar a nuestros compañeros de la resistencia. Tenemos que salir a invitar a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Tenemos que difundir, visibilizar la acción que la OPT va a hacer en el estado de Morelos. Tenemos que trazarnos una política de alianzas con todas aquellas organizaciones que estén dispuestas a la pelea y a compartir este camino con la organización política del pueblo y los trabajadores. Esa es la primera tarea que tenemos que asumir aquí en el estado de Morelos, y que esta reunión, en efecto, debiera tener la característica de ponernos de acuerdo en cómo avanzar en ese primer propósito, porque efectivamente podemos platicar de las experiencias en el Distrito Federal, de las experiencias en el Estado de México, de cuáles son los preparativos que se están haciendo en Querétaro, de lo que se está haciendo en el Estado de Hidalgo, de lo que se está haciendo en Puebla. Podemos estar platicando en general de eso, pero si no tenemos esos 3,000, arriba de 3,500, difícilmente las demás acciones nos van a servir. Nos pasó en el Distrito Federal, llegamos prácticamente a los 3,000, pero evidentemente había compañeros que simplemente se registraban y que se salían, y que el IFE nos los iba descontando. Y había compañeros que no eran del Distrito Federal y se presentaban, el IFE los registraba y decía, oye, no es de aquí, no importa, es para la contabilidad nacional. Y entonces si teníamos 3,000, dice, pero tiene 100 del Estado de México, entonces te los descuento. Y al mismo tiempo, después en los cruces, te descuenta aquellos que pueden estar afiliados a dos organizaciones que están buscando su registro como partido político nacional. El caso nuestro, simplemente algunos compañeros que se van a Morena, y te dice ni para uno ni para otro, se descuentan los dos, ¿sí? Y entonces todo eso te resta para la posibilidad del quórum. Entonces decimos, no hay que quedarse en 3,000, porque con un solo compañero que tenga problemas, se rompe el quórum y todo el esfuerzo que hicimos se nos va abajo. Entonces la parte sustantiva ahorita es poder reunir esa cantidad de compañeros, podernos plantear una política de difusión y poder finalmente discutir aquí la política de alianzas. ¿Qué otras organizaciones en el estado de Morelos, desde la órbita de los compañeros de Morelos y desde luego desde la órbita de la Comisión Ejecutiva Nacional, podemos sentarnos a platicar para poder construir este proceso en Morelos? Y lo que nosotros estamos tratando de impulsar es que debe de haber una unión entre trabajadores, entre campesinos, entre maestros, porque creo que nos debe de quedar claro a todos, de las diferentes organizaciones que están aquí presentes, que solos no hemos podido avanzar como hemos querido, que necesitamos aglutinar todas las fuerzas que están dispersas por todo el país, las necesitamos aglutinar en una sola fuerza para poder empujar todos al mismo tiempo. Porque si bien es cierto, hemos tratado de hacer esfuerzos, pero hay esfuerzos aislados, cada quien en sus luchas, en sus comunidades, en sus territorios, pero eso creo que no nos ha dado un buen resultado a nadie, a ninguno nos ha dado un buen resultado. Hemos tenido, sí, algunas batallas, hemos ganado algunas guerras por ahí, pero no ha sido lo que hemos querido, ¿no? A nadie se le ha solucionado de fondo los conflictos que tenemos. Y el gran conflicto que tenemos hoy, pues es prácticamente la venta de todo el país. Es las condiciones tan precarias que en este momento hay
Si podemos observar, en todo el territorio nacional hay una ingobernabilidad tremenda en todos lados, en todos lados. Por eso creo que hoy se levantan muchos referentes en toda la República Mexicana. Y si hablamos de los partidos políticos, bueno, pudiésemos tardarnos aquí mucho tiempo en tratar de ver cómo están definidos, cómo se están concentrando y cómo la riqueza la concentran solamente en unas manos, en unas cuantas manos nada más la concentran. Por eso la pregunta en este momento sería, ¿por qué queremos hacer una organización política? ¿Por qué queremos ir por un registro? Yo creo que esa es una gran pregunta que probablemente estamos viendo las circunstancias que les decía yo hace rato y podemos decir, aquí los partidos políticos ya no sabemos los tricolores, los blanquiazules, los amarillos, todos los que están los referentes políticos en los partidos en este momento, pues firmaron un pacto, y un pacto por México que lo único que ha venido haciendo es empobrecer cada día más a todo el pueblo de México. Firmaron un pacto para robar, aunque ya lo venían haciendo, pero ahora ya lo firmaron, dijeron vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo nos repartimos y no nos peleamos tanto. Vamos a ver cómo le podemos hacer. En este sentido, el Pacto por México ha venido avanzando. Vemos que ellos, pues los intereses del pueblo, como estemos los de aquí abajo, a ellos no les interesa. Ellos van avanzando, dándole concesiones a las grandes transnacionales, enriqueciéndose a algunos amigos todavía más de lo que ya son. Y bueno, pues las prebendas que pudiesen tener todos ellos, y lo podemos observar en las reformas estructurales, cómo empiezan a desplegar en todas las cadenas de televisión y por la radio las bondades de todas estas reformas. Cuando observamos que cuando empieza a pasar lo de la reforma laboral, y eso ha venido siendo un discurso de muchos años atrás, va a haber mejores empleos y va a haber mucho más empleos para todos los mexicanos que no los tienen. Ellos decían que iban a quitar la condición informal de los empleos, que iban a ser mejores empleos, y hoy observamos que eso no ha sucedido. Hoy observamos que al contrario han venido avanzando todavía más, han venido despidiendo a más trabajadores han venido despidiendo, y que esa situación tan bondadosa que ellos nos comentaban de la reforma laboral, la verdad es que en los hechos no se ha dado. Al contrario, se ha agudizado más, hay menos empleo en este momento, y los que están trabajando están pagándoles mucho menos de lo que les estaban pagando antes, y incluso a los que están contratando en este momento, los están contratando por horas, el outsourcing que se llamaba, y eso se da esa situación para que no cree el compañero trabajador, no cree por ahí su situación de antigüedad, que no pueda tener una situación que pueda al rato pues exigir. Les están haciendo contratos por un mes, por 2 meses, 3 meses, y le vuelven a renovar el contrato según las aptitudes que según ellos pueda tener. Y así nos pudiéramos ir en la reforma educativa, en la reforma energética. Tenemos que aglutinar todas las fuerzas que más podamos aquí en Morelos, en todo el territorio nacional, y lo hemos venido haciendo. Hemos estado saliendo a algunos estados de la República para tratar de despertar esa conciencia, que tenemos que armar un frente amplio, que tenemos que aglutinar una verdadera fuerza para poder dar esa pelea, porque al menos para nosotros como sindicato nos ha quedado claro, nosotros solos no vamos a poder, ya lo hemos vivido, solos no podemos, eso ya lo venimos pasando desde hace 4 años, y hoy vemos la necesidad, no nada más por la condición que nosotros tenemos, porque detrás de nosotros vienen nuestras generaciones, vienen nuestros hijos, y si no hacemos algo en este momento para tratar de darle otro rumbo a este país, los que van a pagar la consecuencia pues van a ser nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. Y creo que estamos obligados nosotros como mexicanos conscientes a tratar de hacer ese esfuerzo por cambiar
el rumbo de este país. Debemos unificarnos en una organización tal donde converjan las necesidades no solamente de obreros, maestros, campesinos y demás. Debemos conjuntarnos en esta organización todos los sectores, porque el gobierno, desgraciadamente, neoliberal, imperialista, nos está pegando en todos los sectores sin distinguir. Definitivamente, hay un refrán que dice que la unión hace la fuerza. Y hasta ahorita el gobierno nos ha ganado la batalla porque desgraciadamente estamos desunidos. Y eso es real y nadie lo puede negar. Nos hacen lo que quieren, a la hora que quieren, por lo que quieren, y nosotros nos hemos convertido en un pueblo apático, apacible, y ya no más falta que nos digan, brinca y brincamos. Tenemos que ponernos las pilas, y qué mejor que unificar fuerzas en esta buena idea que estos compañeros han tenido. Vamos a apoyarlo con todo y todos, y vamos a hacer extensiva esta invitación para que esta organización crezca y de veras llegue a hacerse una realidad. Yo los invito a eso, compañeros, y a organizarnos bien y hacer uso, como dijo el compañero, de ahorita en la actualidad todo es fácil de hacer propaganda. Las redes sociales, el Twitter, personalmente con los vecinos, con los compadres, y solamente así, unificando esfuerzos, es como podríamos llegar a hacer grandes cosas. De otro modo, vamos a seguir igual o peor. Muchas gracias.